Bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en este vídeo del mes de octubre, ya casi a punto de finalizar? Vamos a ver más indicadores de recursos humanos. El vídeo de septiembre estuvimos viendo varios indicadores y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo calculo la tasa de retención de los empleados, cuál es la rotación de mis empleados, qué porcentaje de los días trabajados pertenece a vacaciones, son presenciales, son en remoto, son bajas o son festivos. ¿De acuerdo? Empecemos. Voy a compartir mi pantalla. Vale, entonces aquí tengo esos indicadores, siguiendo un poco la línea del mes pasado para poder saber cómo hago este tipo de cálculos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar por el porcentaje de rotación, que sería este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo vamos a hacer grande para poder verlo bien, ¿de acuerdo? En principio lo que hago es utilizar variables, ¿vale? Ya sabéis que las variables, pues, facilitan la legibilidad, a nivel de memoria son más rápidas, el cálculo lo hacen más preciso y lo que hago es generar ese cálculo y luego lo llamo, con lo cual el acceso es más directo. Entonces, defino, las variables no tienen ningún secreto, utilizo la palabra reservada var, le pongo un guión bajo para poder escribir cualquier nombre aquí y entonces lo que hago es un count rows. Count rows me devuelve una tabla, es decir, cuenta las filas de una tabla. Entonces yo lo que estoy pasando como primer parámetro de tabla es una tabla que yo cargo en memoria, ¿de acuerdo? Filter, el primer parámetro es otra tabla y el segundo parámetro es la condición. Esta condición es como si yo fuera a, a esa tabla que tengo cargada en memoria y dijera, muéstrame solo los registros que el estado es baja. Es decir, como si yo hiciera esto. Esta es la tabla empleado, pues imaginar que en memoria carga esto, que es lo que hace, y entonces me voy a la columna estado y lo que le digo es, solo quiero los registros que tienen baja. Y ahora me lo cuentas, ¿vale? Me dice 11 filas, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace con el código, ¿vale? Pero vamos a verlo porque creo que utilizo, claro, aquí, perdón, rotación. Lo hago contra la dimensión de empleado, porque lo que quiero saber es mi plantilla cómo ha rotado, ¿no? Entonces, los que ya se han ido es lo que cuento, que hemos dicho que eran 11 registros, ¿de acuerdo? Hacer esto, carga esta tabla en la memoria RAM y después por código le aplico así. Entonces consigo 11 filas. El count rows cuenta esto, 11 filas, ¿vale? Entonces, perdón, era la rotación. Aquí consigo esta variable 11 filas. ¿Y el resultado cuál es? Pues divido las 11 filas entre el total de empleados. Si yo voy a mirar la medida empleados, cuento la tabla completa, ¿de acuerdo? Entonces, eran 11 entre 50, pues ahí tendré el porcentaje, ¿vale? Si yo hago aquí 11 dividido entre 50 por 100 sería un 22%, que es lo que me aparece aquí, rotación, ¿vale? Que es exactamente lo que ha hecho aquí. Divido esos 11 registros que consigo con esa tabla que cargo en memoria y le aplico por código un filtro como he hecho manualmente, consigo ese número de filas con la función countRows y luego lo divido entre el número de empleados que también tiene un countRows de todas las filas de la tabla, empleados que están activos y los que no. Y el resultado me devuelve es ese 22%, ¿vale? La rotación. Muy bien. El tema de los días que han sido,
han sido baja, ¿no? Es decir, cuando lo que ha hecho el empleado es entrar y salir, ¿no? Con la tarjeta va entrando y esos días se van computando. Cada vez que yo paso mi tarjeta con la tarjeta de empresa que tiene grabado mi código de empleado, se genera una transacción que dice el código de empleado 10.000, el día 25 de octubre, 8 horas, fecha, hora de entrada 8, estado, entrada. Y cuando me voy, pues el empleado 2000, 25 de octubre, fecha salida a las 18, estado salida, ¿vale? Yo voy haciendo esto, todos los empleados de la empresa hacemos lo mismo y se van almacenando registros, transacciones en la tabla de hechos. Cuando yo estoy de baja, como no puedo ir a pasar la tarjeta porque estoy de baja, lo informamos a recursos humanos. Y es recursos humanos que por la aplicación de recursos humanos añadirá la misma tabla de hechos, pues dirá en una pantalla, empleado, y saldrá mi nombre, José Luis, lo cogerá, inicio de la baja este día, fin de la baja este día, aceptar. Y entonces eso genera los registros de tantos días, como hemos puesto la diferencia de fechas, en la tabla de hechos que dirá el empleado 2000, esta fecha, sin hora de entrada y sin hora de salida, estado baja. El empleado 2000, esta fecha, ¿vale? Y me ha añadido la baja. Lo mismo pasaría con las vacaciones. Informo a recursos humanos que me voy de vacaciones 10 días, 15 días. Ellos lo introducen en el programa que va a incorporar esas transacciones en la tabla de hechos y va a decir desde esta fecha hasta esta fecha vacaciones y me genera tantas transacciones como días de vacaciones esté, con el estado vacaciones y con el código de empleado, el mío, que utilizo para entrar y salir. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hago? Como la medida registros cuenta la tabla de hechos donde se almacenan esas entradas y salidas, de acuerdo con un count rows, pues lo que consigo aquí, le digo, calcúlame los registros y aplico un filtro de cuando la dimensión tipo horas, campo tipo, sea baja. Es decir, la dimensión tipo horas tiene los tipos de horas que trabajamos. ¿Vale? Si lo vemos aquí, aquí, ¿vale? El tipo es baja. Pues aquí lo que le digo es eso. Cuéntame los registros de la tabla de hechos donde esto es baja. Es decir, haría un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Es como si lo hiciera, como si lo hiciera así, ¿no? Primero miro el tipo de horas, el 3, pues aquí digo, cuéntame los registros 3, pues aquí me dice 248 filas, ¿vale? Esos son los registros. Y esto es lo que consigo aquí. Entonces, ¿qué hago? Divide 248 en total de registros, 54.945. 248 entre 54.945 por 100 es un 0,45. A ver. Bajas 0,33. Ah, porque aquí tengo un año, pero si yo no pongo ningún año, 0,45. ¿Vale? El 0,45 de todos los registros de la gente, en todos los registros que yo tengo cargados, los registros que han estado, las personas que han estado de baja, es un 0,45 con respecto al total de días trabajados, ¿vale? Y es lo que estoy haciendo aquí. Todos los registros que tengo en la tabla de hechos, con el count rows, divides esos días que son baja entre todos los registros y me devuelves. Lo pongo en una tarjeta y le doy formato de porcentaje con 2 decimales. Y ahí tendría las bajas. Lo mismo los que son presencia, pues cuando el tipo es presencia, es decir, fíltrame solo los que son presencia.
Aquí haría lo mismo, ¿vale? El código de presencia no sé cuál es. El 1, ¿vale? Pues lo mismo. Yo lo estoy haciendo manual aquí, ¿no? El código 1. Pues aquí hay 39.472 entre 59, 54.945. Pues es lo que hace esto. Cuento esos 39.472, lo divido entre 54.945 y me arroja que el 71,84 de los días que se trabajaron fueron presenciales. El remoto, pues igual, cambio esto y remoto y me hará lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí no tiene ningún secreto, ¿vale? Lo pongo en tarjetas para verlo, pero también podría ponerlo en una tabla donde yo le pongo la dimensión DIN tipo horas, ¿vale? Lo que es el tipo para que se lea qué tipo de horas tenemos. Y aquí le pongo los días. Fijaros que los días, es esta medida, cuenta la tabla de hechos. ¿Qué está pasando aquí? Que como la dimensión tipo horas tiene una relación de varios a 1 contra fact registros por el código de tipo, es decir, varios significa puede aparecer el registro presencia muchas veces en la tabla de hechos, pero solo una vez en el maestro, por eso es varios a 1, varios es la parte superior, la tabla de hechos, 1 es el maestro, dirección de filtro cruzado única, la dimensión filtra al maestro, veis que la flecha va hacia abajo, y relación activa. Entonces, como existe esa relación, cuando yo busco aquí, le pongo los días, lo que está haciendo aquí es que en el contexto de la fila, de la dimensión, estoy filtrando por presencia. Estoy haciendo lo mismo que antes. Cuéntame los registros cuando la dimensión es presencia. Entonces me dice cuántos registros. Y como va iterando porque es una matriz, remoto, pues también se filtra la tabla fact registros por la dimensión, el campo tipo, perdón, el campo de la relación, que sería el código, ¿de acuerdo? Hemos visto que es el código. Por el código al que pertenece baja y entonces me da los 248. Vacaciones, se va filtrando. Entonces, ¿cómo yo consigo después saber el porcentaje que supone con respecto a este total? ¿Vale? Que sería un poco lo mismo que aquí. Pues lo que he hecho es una medida que dice porcentaje días. ¿Qué hago aquí? Bueno, siempre trabajando con variables. La variable total lo que hace es que me cuenta los días, que los días, recordar que era un count rows de la tabla pack registros, y aquí le pongo un all selected. ¿Para qué? Para que el all selected me bloquea lo que sería el contexto de fila aquí, es decir, me considera todos los tipos, pero puede cambiar, se ve afectado por filtros externos. ¿Veis que me cambia? ¿Vale? Por eso le he puesto all selected, porque permite después que hayan cambios en los filtros externos. Solo bloquea lo que sería el visual. En este caso, todas las filas de la tabla DIN tipo horas, ¿vale? Bloquea todo eso. Entonces, como considera todo, me calcula los días y tengo en esta operación, en el total, lo que tengo es este importe, este de aquí, porque estoy sumando todos los días, ¿vale? Y luego, en el resultado, divido los días entre el total, todos los días entre el total, y devuelvo el resultado de esa división. Como lo estoy poniendo en una matriz, pues me está aplicando el contexto este de fila, que dice lo mismo aquí, en esta medida, en esta parte, los días los filtra por la dimensión tipo horas, que sean presencia, vacaciones, bajas, y cuando lo tiene filtrado, entonces divide entre el total de días, que siempre son los mismos. Y entonces
me va a dar ese porcentaje. Lo doy en formato porcentaje y ahí tengo. Y ahí sé que las bajas representan solo el 0,45 en global, que las vacaciones el 2,95 y puedo pues ir al detalle, pues el 2011 representan el 36 y las vacaciones el 2,83, ¿vale? Y la presencia, el 100%, el 72,47, ¿vale? Y ahí puedo saber ese porcentaje que supone, ¿de acuerdo? Es esto lo mismo, pero con otra medida porque estoy en un contexto de tabla y tengo que conseguir este total, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, la antigüedad media, por ejemplo. La antigüedad media, es decir, el tiempo que llevan los empleados con nosotros, con la empresa, pues estaría, es esto de aquí, ¿no? Entonces aquí parece que sea mucha cosa, pero es lo mismo. Siempre igual, utilizo variables. Una variable le llamo f ingreso para sacar la fecha de incorporación, cuando se incorporó, ¿de acuerdo? La fecha fin, aquí oscila, porque vamos a ver que también tengo la media de otra forma, ¿no? Aquí lo que he hecho es sacar la fecha más alta de la tabla de hechos, es decir, cuándo fue la última vez que ficharon, para poder saber la antigüedad exacta, ¿no? O sea, entre este día y el último día que trabajó es este, ¿no? Luego, ¿qué hago? Para saber los años, porque la antigüedad la quiero poner en años, utilizo primero un numerador que es la función dateDiff, que aquí le paso eh, la fecha ingreso y la fecha fin para que me haga la diferencia en días. ¿Y por qué en días? Si resulta que dateDiff me puede controlar en años. A ver, que ahora no me deja. Me le puedo decir años, porque lo que hace si le pongo años es que los trunca. Quiere decir que no me va a decir 1,37 si a lo mejor lleva un año y 6 meses o la parte proporcional que toque, sino que utilizando dateDiff y con el último parámetro year me lo va a truncar, me va a decir un año. Por eso utilizo el día. Cojo todos los días, lo divido entre 365 y ahí ya tengo los días que he tenido ese empleado. Luego utilizo el average X, la tabla de empleado y me haces la media sobre este cálculo que es este de aquí y me devuelves, ¿vale? Y esto sería 1,92, la media de la antigüedad. Hay algo también aquí, hay otra función que se llama datefrag, que también te da, sí que te da las partes proporcionales del año, pero por lo que escuché, no sé si han cambiado ya, se basa en 360 días, es decir, en el año de Estados Unidos, digamos, más oficial, ¿no? Que allí consideran 360. Por eso habría alguna diferencia, por eso utilizo el dative. Para la edad media que tiene mi plantilla, fijaros que tengo dos y también hago un poco lo mismo. Esta edad media, esta primera, es un simple average de la columna edad de la tabla empleado, ¿de acuerdo? Y ahí me saca la edad media. ¿Por qué aquí tengo otra edad? Porque aquí estoy utilizando lo mismo, el dateDiff, pero fijaros que la edad la considero también, no con respecto, porque aquí lo que tenemos son 3 años, 2010, 2011 y 2012. Claro, lo ideal es que a medida que van pasando los años y voy añadiendo datos, yo sepa la edad real. Y aquí lo que haría es poner aquí la fecha fin sería el today, ¿de acuerdo? Today me da la fecha de hoy. Entonces, lo que haría es hacer la diferencia entre desde la fecha de ingreso, en este caso de nacimiento, hasta hoy. Y así sabría la edad exacta. Y como lo estoy dividiendo, estoy utilizando días, me daría los años más la parte proporcional, ¿no? Pero en este caso, como solo tengo 3 años y acaba en 2012, yo lo que hago es que cojo la fecha máxima del último día que trabajó para
a partir de ahí, teniendo en cuenta que es 2012 y ahora estamos en el 24, ¿qué edad tenía el último día que trabajó, ¿no? Por eso hay una variación, 47,5 y este 44,1, ¿vale? Este es el motivo. El salario medio, bueno, ya lo vimos aquí, pero podemos repasarlo. El salario medio básicamente es utilizando la función matricial average x, que me pide una tabla y después la columna sobre la que quiero hacer el promedio. Aquí le pongo all porque esta función está diseñada para que aparezca aquí y entonces no le afecte los grupos, sino que coja todo, por eso es el all. Y fijaros que coincide el salario medio que me da con lo que dice la tarjeta, ¿vale? En este 2011. Este sería el salario medio de mis empleados en media global. ¿Qué me queda? Bueno, el coste de la nómina. El coste de la nómina sería simplemente sumar todos los sueldos, ¿no? De la tabla sueldos, el salario final, porque hay un salario base y un incremento, pues le sumo el salario final. ¿Vale? Este sería el coste que tendría yo o que he tenido en este 2011. Y luego está la tasa de retención, que lo que me dice, lo que hago aquí es, pues un poco lo mismo que antes. Declaro una variable de los empleados que están activos, es decir, count rows me pide una tabla y yo esa tabla se la paso a la memoria RAM, toda la tabla de empleados, pero le filtro solo los que la columna estado es activo. Con eso consigo un número de empleados y divido los empleados que están activos contra todos los empleados, que esto hace un count rows de la tabla empleados. Y entonces puedo saber que la tasa de retención, teniendo en cuenta los empleados que tengo ahora activos, ha sido un 78, es decir, se han ido un 12%, un 22% de mis empleados desde que empezamos, ¿no? Con los datos que tengo ahí cargados, se han ido ese 22, pero hemos retenido un 78% que también está muy bien, ¿de acuerdo? Estos son los indicadores que estamos afrontando en este vídeo para el tema de recursos humanos. Creo que ahí hay mucho material para hacer. No sé si puedo conseguir para el próximo mes, el mes de noviembre, otro vídeo sobre recursos humanos. Me interesaría, pero ponerme en los comentarios si tenéis interés en que siga haciendo más vídeos sobre recursos humanos. El primero tuvo mucha aceptación, entonces, bueno, si hay alguna otra casuística que queráis que se afronte sobre temas de indicadores de recursos humanos, escribidmelo en los comentarios y lo haré, y lo haré. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, hasta aquí el vídeo. Lo que espero cuando hago estos vídeos es que os sea útil, que os sirva, que hayáis aprendido algo y que lo compartáis para que cuanta más gente pueda utilizar la herramienta y sepa cómo hacer un poco este tipo de indicadores. ¿De acuerdo? Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo de noviembre. Un saludo, chao, chao.